Hoy, en 678 Domingo, 3 invitados de lujo: Ernesto Laclau, Daniel Filmus y Horacio González. El caso Joclender. Eve se sumó al pedido de justicia. Si cometieron un delito, tendrán que pagarlo. Por primera vez, Eve de Bonafini habla del alejamiento de Sergio Joclender, ex apoderado de la fundación. Hace un año empecé a discutir con él. Los imputados están separados porque nosotras no vamos a poner en riesgo todo. El caso Joclender. El intento de los medios hegemónicos para desprestigiar a las madres. ¿Vos pensás que el gobierno con este tipo de cosas compró voluntades? Yo creo que durante la época de Menem empezó un proceso de cooptación de los organismos de derechos humanos. ¿Qué se supone? Que la trayectoria épica de las madres ingresa a la duda porque un tipo oscuro u oscurecido hizo o habría hecho de las suyas. Así que los compinches del choreo de la Argentina se escandalizan por metidas de mano antes que de pata. Causa hijos de Noble y un clásico de casi todos los días. Estamos en Herederos de una venganza todavía. Estamos grabando un personaje que se llama Mauricio, que es perdida. Entonces, Sí, te escucho. A ver, Miguel. Uy, se cortó. A ver. Bueno, estamos escuchando a Miguel Abud, que está contando su participación en Herederos. Ya vamos a volver con él. Evidentemente hemos perdido el contacto con el móvil. Los intelectuales y la política. David Viñas con Cristina en el año 2000. Yo soy más optimista que Franco en el sentido que pienso que el voto directo de la gente va a obligar a la aparición de otros dirigentes políticos. Ahí coincido. Yo también quiero decirle a la gente que es importante que construya sus propias representaciones. Que cuando tome una lista vea quién está y que decida en consecuencia. Y tercero, que a los que no están conformes, como tantísima gente está conforme, que por favor participe en donde sea, aunque sea fundando su propio partido político, pero que participe. Usted me perdona, me resulta un poco panglosiana su perspectiva, y porque es de un optimismo, por lo menos, que me desborda. Yo tengo la obligación, David, de ser optimista. ¿Perdón? ¿Sabes qué, David? Pienso que yo tengo la obligación de ser optimista. Por eso claro, yo tengo la obligación de ser pesimista y ser crítico. Porque soy intelectual crítico, pero yo soy una militante política y quiero cambiar las cosas. Y pienso que lo voy a poder hacer. ¿Y usted cree que no? Yo no. Y yo pienso que si no las puedo cambiar, me tengo que quedar en mi casa o dedicarme a otra cosa. Estoy en esto porque pienso que las puedo cambiar. Las elecciones en Perú y las ironías del destino. La corpo peruana defraudó a Vargas Llosa. Elpaís.com. Vargas Llosa rompe con el diario peruano El Comercio por favorecer a Keiko Fujimori. El escritor Mario Vargas Llosa solicitó ayer a El País que deje de enviar su columna dominical Piedra de Toque al diario peruano El Comercio, al que acusa de manipular la información y haberse convertido en una máquina propagandística de la candidatura de Keiko Fujimori. Medios y el fantasma del populismo en América Latina. El caso de Bolivia. Los dueños de los medios de comunicación, no de todos, que son gente de derecha, son dueños de medios de televisión, de medios de radio y de periódicos. Cada día, desde que usted prende el televisor a las 6:30, opinión a los opositores, darle palo al gobierno. La noticia de las 7, de las 20 noticias, 18 en contra del gobierno, 2 para mostrar los crímenes y los asesinatos en algún lugar pobre. Viene el mediodía, otras 18 noticias para mostrar que mal va el gobierno, que no sirve, que no hace bien. En la noche, otra vez el noticiero, y en el programa de comentarios de las 10 de la noche, después del noticiero, otra vez 4 opositores en fila, con un lenguaje florido en contra de del gobierno. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina.
el conservadurismo y las alianzas políticas. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Francisco de Narváez y Ricardo Alfonsín presentan su acuerdo electoral de cara al mes de octubre. Ricardo, para nosotros es un honor recibirte en este plenario. Estamos todos deseosos de escuchar tu mensaje. Quiero agradecerle a Francisco, en particular, esta invitación, su generosidad y su valentía. Lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Otro día de noticias positivas. Uno, más y más voces. Gustavo, te veo involucrado en lo que está pasando nacionalmente. Digo lo que pienso y lo que siento. Creo que en el país han cambiado muchísimo las cosas en los últimos años. Desde que subió Néstor, digamos, hasta ahora. Han pasado muchas cosas, cambios muy importantes y muy buenos. No quiere decir que sea una Argentina perfecta, pero no puedo dejar de ver, por esas cosas que están mal, no puedo dejar de ver las cosas que están bien y me gusta más poner el acento o ver eso y buscar lo positivo y de qué manera se pueden, a partir de eso, mejorar. Veo que, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado es que la gente otra vez habla de política, discute. Claro. Eso es re importante. El espejo de los medios masivos. La reflexión de Ciro Pertusi. Sin tu voz, sin tu claridad, tu palabra y credibilidad. Tosco tu espíritu, siempre marchando al frente, barricadas en tu honor. Reencarna en cada barrio un sueño de liberación. ¿Por qué elegiste homenajearlo con una canción a Tosco? Porque aparte de ser el mentor del cordobazo, defendió al movimiento obrero de modo tal de que estaría bueno que entiendan hoy que los trabajadores son algo digno y no que crean que lo digno es lo único que, o sea, es lo que aparece solamente en programas de farándula, en programas de bailando por un sueño, más allá de que son gente que está laburando también, pero a veces es injusto que un tipo esté laburando en una carpintería, dándole y crea, lo que yo hago no sirve para nada, lo que sirve es lo que está ahí. Cuando vos sos laburando así, sos el que mueve el mundo, ¿entendés? El tipo que limpia los baños, son la gente que mueve el mundo. 3. Créditos. Industria otorgó créditos con tasa subsidiada para las pymes. El Ministerio de Industria dispuso unos 1.500 millones de pesos en créditos con tasa subsidiada para las pymes en el primer cuatrimestre del año. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Arranca 678. Un noble programa. Cuando escuchás las historias de las grandes bandas, siempre hubo en el medio conflictos tremendos. Bueno, los Beatles duraron 7 años. Floyd, Police, mirá cómo terminan esas cosas, ¿no? Con juicios millonarios. Sí. Y me parece que no tiene nada de raro. Me parece que es lo más normal que ocurra. Cuando los grupos humanos que duran más de 6, 7, 8 años se complican. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Ayúdame a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la tarea.
cielito pa' mis hijos. Un tiempo bueno y nuevo, pincelado de otras formas. Mirando un poco más. Hola. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. ¿Todos bien? Bien, preparados para debatir con la cloca, ¿viste yo? Me parece muy bien, claro. No, pero yo estuve pensando y reflexionando y digo, a partir de ahora solo hablo con cómicos, no hablo con otra persona. Y así no agarres esas costumbres. Carpintero con carpintero, y así nos vamos moviendo en la vida. Bueno, lo vimos, entonces está con nosotros el señor Ernesto Laclau. Hola, Ernesto, ¿cómo va? Bienvenido. Ernesto es filósofo y analista político. Muchísimas gracias, Ernesto, por haber venido. Un placer. También está con nosotros para compartir el programa el señor Horacio González. Hola, Horacio, ¿cómo te va? Bienvenido. Es director de la Biblioteca Nacional. También está con nosotros para compartir el programa el señor Daniel Filmus. Hola, Daniel, ¿cómo va? Bienvenido. Senador y candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria. Muy bien, arrancamos. El tema de... Tengo datos preliminares de las elecciones en Perú. En principio está ganando Humala, 51 a 49% contra Keiko Fujimori. Estos son bocas de urna, no son datos definitivos. Se supone que alrededor de 2 horas más tendremos los datos definitivos. Muy bien, vamos con el primer informe. Tiene que ver con el caso Joclender. Vamos a ver la cobertura que le dieron los medios. El caso Joclender y la venganza de los medios cómplices del genocidio. Así es. Resulta curioso, bueno, a esta altura la verdad que no, que los medios que fueron cómplices de la última dictadura se escandalicen por un caso de corrupción interna dentro de la institución Madres de Plaza de Mayo, del cual Eve se expidió con contundencia. Tiempo argentino. Entrevista exclusiva a la titular de Madres de Plaza de Mayo. Si cometieron un delito, tendrán que pagarlo. Por primera vez, Eve de Bonafini habla del alejamiento de Sergio Joclender, ex apoderado de la fundación. Hace 1 año empecé a discutir con él. Los imputados están separados porque nosotras no vamos a poner en riesgo todo. Mi relación con Sergio no influyó en esto. Soy muy terminante. La fundación y mis hijos están primero. Me preocupa que ataquen a Cristina por su relación con las madres. Vayamos a los que ahora se escandalizan para tratar de dañar la intachable trayectoria de quienes siempre pidieron justicia y no venganza. Empecemos por la ultra amarillista revista Noticias, que en su tapa retrata a Eve como si fuera una líder mafiosa. Revista Noticias. El pacto de silencio Bonafini-Joclender. Códigos de familia. Pero el director de noticias, Jorge Fontevecchia, en tiempos del genocidio, decía lo siguiente. Revista La Semana, 27 de junio de 1978. Director, Jorge Fontevecchia. La carta de Verdad dice que 10.000 personas faltan de sus hogares. Vamos a aceptar la cifra como cierta, por más exagerada que parezca. ¿Cuántas de estas víctimas están ahora en el extranjero y se fingieron raptadas para salir del país sin ser molestadas? Sigue diciendo la iracunda misiva. En este país existen campos de concentración atroces. ¿En qué lugar? ¿Cómo es que nadie se entera? Porque en el exterior se habla mucho de esos lugares, pero nadie proporciona más que vagas referencias. Yo creo que es muy fácil vivir en Europa, siempre en lugares de primera categoría, y dedicarse a la tarea de denunciar atropellos que ocurren a muchos kilómetros de distancia. Se trata de algo así como una beca. ¿Cómo se sentirá esta gente al difamar al propio país, al solicitar sanciones económicas y políticas contra sus compatriotas? Me pregunto ingenuamente, si son tan valientes, ¿por qué no vuelven y siguen la pelea hasta el final? Hay una cosa que quiero decir. Personalmente me repugna eso de ir al extranjero a pedir protección. A mí me daría vergüenza solicitar la intervención de los vecinos en mis asuntos privados, por una cuestión de amor propio. La carta de Verdad habrá sido escrita en la Argentina. No es más que una pieza de la campaña antinacional que se desarrolla en distintas partes del mundo.
Usa los mismos argumentos, ya gastados hasta el cansancio, y no contiene ningún reproche para los violentos del marxismo. Un periodista argentino. El pacto de silencio Bonafini y Oclender. Códigos de familia. Pasemos al caso del monopolio Clarín. El grupo está acusado de apropiación de bebés y, para dar solo un pequeño ejemplo, comparaba los centros de tortura con un coqueto spa. Clarín. Buenos Aires, jueves 1 de diciembre de 1977. Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. La ardua recuperación. Invitado por el comando en jefe del ejército, un grupo de periodistas pudo apreciar en la víspera cómo viven en la actualidad ex integrantes de células subversivas que se presentaron espontáneamente a las autoridades militares. Los hombres de prensa observaron las instalaciones donde se encuentran alojados e incluso pudieron dialogar con algunos jóvenes. El ambiente. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. La decoración es en colores claros con cuadros en las paredes, sin que nada evoque la cárcel. Ahora esta corporación, cómplice y partícipe de la tortura, las desapariciones y del saqueo neoliberal en la Argentina, se horroriza por una denuncia de corrupción que obviamente hay que investigarla y condenar a los culpables. El monopolio utiliza para estropear la imagen de las madres, las mismas que combatían los que ellos defendían, a Jorge Lanata. Sí, el mismo que hace 3 años criticaba al editor general de Clarín, Kirschbaum, por titular como enfrentamientos a la represión del Estado. Página 12, por Luis Brustein. Contra las madres. Un columnista del amarillista Diario Libre de la editorial Perfil, de visita en el programa A Dos Voces del canal TN, agregó que la corrupción en los organismos de derechos humanos comenzó a mediados de los 90 en el gobierno de Carlos Menem. ¿Vos pensás que el gobierno con este tipo de cosas compró voluntades? Yo creo que durante la época de Menem empezó un proceso de cooptación de los organismos de derechos humanos. Vos te acordás que Menem había dado los subsidios por desaparecidos. Exactamente. Sí. En ese momento mucha gente, yo estaba entre ellos, pero también Evo Bonafini estaba entre ellos, discutimos eso y lo que nuestra posición, mi posición por lo menos para hablar por mí, era, vos no puedes aceptar guita del mismo Estado que te mató a tu hermano. Correcto. Yo lo que quiero es que el Estado que me mató a mi hermano me diga qué pasó con mi hermano. Sí, me diga quién lo mató y me diga dónde está el cadáver. Y no, yo no lo voy a vender por plata. Pero los familiares se dividieron. Los familiares ahí se dividieron. Muchos cobraron, otros no cobraron. Los que cobraron, yo creo recordar, habían cobrado cerca de 200 lucas en dólares, más o menos. Es una afirmación audaz porque ningún organismo de derechos humanos ni siquiera se acercó al gobierno que había declarado los indultos. Por el contrario, fueron sus más encarnizados opositores. Yo creo que durante la época de Menem empezó un proceso de cooptación de los organismos de derechos humanos. Y después lo que fue pasando a lo largo del tiempo es que los organismos se fueron partidizando. Yo ahí creo que los organismos se equivocan cuando se partidizan y se sesgan, en este caso con el kirchnerismo. ¿Pero el kirchnerismo, qué vieron? Claro, pero no, es al revés. ¿Qué vio el kirchnerismo? El kirchnerismo vio que ahí había un negocio. Hay esa gente cooptada por el discurso corporativo, esa gente que se mimetiza con él hasta un punto en que asumen el nosotros. Pero vos, Jorge, vos con quien compartimos tantos años, tanta utopía, sobre todo tanta seguridad de que si tocaban a las madres nos tocaban a todos. ¿Qué te pasó, Jorge? ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Qué carajo haces mendigando espacios en el territorio de ellos? Buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal, Sando? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jorge Lanata, uno de los periodistas más importantes del país. Lanata, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué carajo haces mendigando espacios en el territorio de ellos? Muchos cobraron, otros no cobraron. Los que cobraron, yo creo recordar, habían cobrado cerca de 200 lucas en dólares, más o menos. En forma malintencionada, el periodista de Libre hacía mención a las reparaciones materiales que el Estado debió pagar a expresos y familiares de desaparecidos. Hacía un abordaje burdo y amarillista de una problemática compleja. En su caso ya no se trata de encharcar solamente al kirchnerismo y a las madres, sino a todo el movimiento de derechos humanos, incluyendo a quienes han sido víctimas de la represión. Hay una intención ideológica que va en consonancia con el esfuerzo histórico de los grandes medios por destruir o socavar
a un movimiento que les ha sido tan difícil de controlar y que tiene fuerte incidencia en la sociedad. Algunos de estos periodistas se han sacado en su momento la foto con las madres para el carnet de independientes o combativos. Siguiendo la línea de pensamiento que ellos esgrimen ahora contra las madres, se los podría acusar de que se han pasado de bando por dinero. Buenas noches, Jorge. Jorge Lanata. Lanata, ¿qué tal? Buen día. Te convertís en el vocero explícito de lo incompatible con lo que pensás. Ya no es dialéctica, Jorge. Es servilismo. ¿O es que siempre pensaste como ellos y haber sostenido lo inverso fue de oportunismo transgresor? Vos edificaste sobre la transgresión, Jorge. Y la estás haciendo percha con una transgresión contrapuesta que ni siquiera es pícara, porque la cancha te la marcan ellos para que vos juegues con el extremo de ensuciar a las madres. Hay un dato de la realidad que no respalda esta campaña de difamación. La democracia en este país hubiera sido mucho peor sin las madres. Y eso no podría ocurrir si la motivación de las madres hubiera sido la corrupción. Por eso, más allá del resultado de la investigación, tampoco podrán esta vez con las madres. Para mí la frase es van por los pañuelos. Hay que prestar atención porque estos medios de comunicación que se han mostrado una vez más unidos porque son socios en Papel Prensa, Clarín, La Nación y este socio estratégico que es Perfil, van por los pañuelos. Usan como chivo expiatorio a Sergio Joclender, que por cierto tiene que responder ante la justicia. Ahora sí ya hay causas judiciales. Cuando empezaron las notas periodísticas en Clarín, y La Nación y Perfil, no había todavía causas judiciales. Ahora un abogado ya hizo copy-paste, hizo recorte, pegó las noticias y las llevó a la justicia. Sergio Joclender no es más que un chivo expiatorio en esta historia porque el verdadero rosario va de Sergio Joclender a Eve de Bonafini, de Eve de Bonafini a las madres, de las madres al gobierno, pero lo que nos están diciendo allí es que vienen por los derechos humanos. Bueno, muy bien. A ver, Ernesto, ¿está al tanto de la situación de Joclender y del tratamiento que está viendo? Sí, lo he estado leyendo estos días en la prensa, desde que llegué al país se habla de esto. ¿Le parece que hay una búsqueda real de la verdad o hay una cobertura sesgada? ¿Cómo lo ve? Hay un problema evidentemente que tiene que resolverse vía judicial de una persona, pero lo que está haciendo gente como Lanata y todos los otros es tratar de transformarlo en un problema político más global que no existe. Evidentemente es uno de los casos de desfachatez política más claro que han ocurrido en los últimos tiempos. Es la forma en que los medios, el poder corporativo, está tratando de utilizar cualquier resquicio que se presente en las situaciones concretas para magnificarlo y transformarlo en un problema fuera de toda proporción. Le doy un caso que no se refiere a Joclender, pero que se refiere a otro caso de la prensa en América Latina. Cuando se suprimió, cuando se negó a renovar la licencia en Venezuela de un canal de televisión, se habló de un ataque a la libertad de prensa global. Y en ese caso, lo que se omitía decir es que ese canal de televisión durante meses había estado llamando abiertamente a un golpe de Estado en Venezuela. ¿Usted se imagina lo que ocurriría si en los Estados Unidos el Washington Post iniciara una campaña pidiendo un golpe de Estado? Sería cerrado en 24 horas y todos los editores, empezando por el director del periódico, hubieran sido enviados presos. Allí se los dejó seguir emitiendo por televisión durante 5 años. En cierto momento empezaron a no transmitir los discursos del presidente de la República. Y finalmente, cuando se les venció la licencia, simplemente no se la renovaron, cosa que era perfectamente razonable. Pero pudieron seguir emitiendo por cable o por satélite. No podían ir al aire. Bueno, en el caso de Joclender, lo que se está tratando es de montar un operativo de características similares. Se oculta toda una situación real sobre la base de un hecho que tiene que ser simplemente investigado judicialmente. A ver, Horacio, ¿cómo lo ves? Bueno, ya que se mostraron imágenes de David Viñas,
recuerdo hace muchos años un artículo de David sobre Eve, vinculándolo a las figuras de la tragedia griega. Bueno, la sociedad argentina no está en condiciones hoy de perder las grandes imágenes de reparación que se construyeron alrededor de Eve de Bonafini. El pensamiento de Eve de Bonafini, que no es fácil de considerar, porque en realidad se inventó a sí misma y se reinventó a partir de su tragedia familiar, y ha pensado de una forma muy profunda en los problemas del nombre. Por ejemplo, no poner más los nombres de ningún hijo en los pañuelos, en el sentido de considerarlo parte de una tragedia colectiva. Las reparaciones por dinero es una discusión muy profunda, como bien dice Brustein en el artículo, y Eve la consideró como si fuera una especialista en grandes temas éticos. Ella, que surgió de la cocina de su casa en La Plata a pensar los grandes temas de la nación y de la justicia, y en ese sentido también me parece que Eve acertaba, sin dejar de reconocer que el tema de las reparaciones económicas es también un problema muy profundo. Y Eve ha dicho muchas cosas a lo largo de su vastísima presencia en la Argentina, porque es una columna moral compleja de la Argentina, Eve de Bonafini. Yo personalmente tuve ocasiones de disentir con ella, con muchas apreciaciones, como muchos han tenido esa posibilidad, porque Eve propone el horizonte límite de los grandes problemas de la Argentina, que es la reconfiguración ética de la nación. Y en ese sentido es perfectamente comprensible que atacándola a ella se entienda que se quiere atacar los grandes avances que ha hecho la Argentina en materia de derechos humanos. Pero Eve va mucho más allá de eso. Me parece que toda su figura es una figura dolorosa, al mismo tiempo transfiriendo ese dolor a la construcción de viviendas, que es también algo reparatorio, algo que se vincula a la no venganza, que también es un elemento crucial del modo en que se procesó en la Argentina este tema profundo y de características limítrofes para todo el país. Bueno, se entiende hoy que aprovechando la situación que se ha creado, situación absolutamente lamentable que habrá que investigar, quieran atacar, es decir, siempre en los momentos de grandes transformaciones se quiere atacar una gran columna moral. Eso es lo que se ve, ¿no? A ver, Daniel. No, en la misma dirección no se puede aportar muchas cosas distintas, pero a mí me parece que nosotros le debemos a las madres, en particular a Eve, la posibilidad de caminar por las calles con la seguridad de que no nos vamos a encontrar con un genocida al lado nuestro. Al contrario de lo que se dice hoy, que era un negocio en el 2003 meterse en el tema de derechos humanos, yo me tomé el trabajo, los invito a ustedes que hagan, a ver qué pasaba los 24 de marzo anteriores al 2003. Los que estábamos en la plaza éramos muy pocos, era un tema que se había casi dejado de lado y en los 90 más todavía, con las leyes de impunidad, la ley de obediencia de vida de punto final, realmente se había vuelto atrás. Los grandes líderes se diferencian por eso. Néstor lo que hizo fue volver a colocar en un lugar, en el momento en que no era un negocio ni se podía capitalizar políticamente, un tema que estaba olvidado. Nosotros le debemos a las madres memoria, verdad y justicia. Cuando, insisto, yo no estoy hablando del valor que tuvieron para pelear contra la dictadura, que eso solo ya valdría muchísimo, sino en la democracia, cuando el olvido, quizás más doloroso incluso de lo que pasaba en la dictadura, fueron las madres las únicas, con los hijos, con las abuelas, las que encabezaron. Entonces creo que hay dos cuestiones que pasan acá y en cualquier otra cuestión. Digo, la justicia tiene que actuar. Nosotros fuimos de los primeros. En cada uno de los casos, no... Quiero decir, no hay ninguna duda respecto de que la justicia tiene que actuar y ver qué es lo que sucedió. Ahora, nosotros tenemos que ser abanderados de la idea de que de ninguna manera esto puede tocar el papel, la historia, el desarrollo y el futuro de las madres, porque lo que estamos discutiendo en última instancia es sobre el futuro. Esto que decía el último Horacio, que fue una evolución y la vimos todos en el caso de Eve, cuando ella decide que hay que pelear por los mismos ideales que los chicos desaparecieron y empieza por la propositiva a organizar y armar cosas como por ejemplo lo de la vivienda. Hay que pelear que eso pueda seguir, por supuesto sin ningún tipo de falta a la transparencia y sin ningún tipo de irregularidad, porque eso nosotros no lo podemos permitir porque tiraría abajo todo lo que pensamos. Pero me parece que hay que deslindar los dos aspectos. A ver, Nora. A mí me parece que, bueno, primero si hay un hecho de corrupción, realmente lo que queremos todos por lo menos es que se esclarezca y que actúe la justicia y se deslinden responsabilidades. Me parece que en eso hay un acuerdo común. Creo que es evidente que se está buscando desde hace mucho un lugar donde pegar a la columna vertebral de lo que es la política oficial en el tema de derechos humanos. Y con este tema, donde puedes ver un símbolo de los derechos de la lucha inclaudicable por los derechos humanos, un símbolo que trasciende las fronteras de la Argentina, como Eve de Bonafini, salpicada o la posibilidad de salpicarla por un hecho de corrupción, es realmente un bocato di cardinale para toda la campaña que se monta en torno a esto. A mí la verdad me resulta
revulsivo ver algunas plumas que escriben ahora sobre Ebe de Bonafini y que hacen hincapié en las divisiones de la lucha histórica de los organismos de derechos humanos cuando jamás se ocuparon de la lucha y las razones de la lucha de los organismos de derechos humanos. Y cuando leo La Nación, los editoriales que escribe, la verdad, que algunos de ellos, los primeros por lo menos que escribieron en la posición institucional del diario, destacaban el tema de que uno de los hechos que se está investigando es la evasión impositiva en la que habría incurrido Jock Lender o la situación irregular de los trabajadores de la fundación que construían viviendas. Y la verdad que me acordaba, quizás por la memoria, ¿viste? Tienen esas cosas, que no hace muchos años el juez en lo penal tributario, López Vizcayar, el que investigó el caso Estanca, procesó a los dueños de La Nación por evasión impositiva, por tener depósitos en islas, no sé si las Islas Caimán o una de estas islas, y no vi a La Nación horrorizada por la evasión impositiva en la que incurrían los propios dueños del diario. Entonces me parece que esta doble vara, el doble discurso, la doble moral que se usa, esto no exime lo que dije en un principio. Si hay un hecho de corrupción, por supuesto, tiene que ser esclarecido. Sí. Pero la verdad que la forma en que tratan de utilizar una lucha que no tiene fisuras y que es lo que ha hecho de la Argentina realmente un lugar ejemplificador en el mundo, me parece avieso. A ver, Barra. Me impresionó la tapa asquerosa que hizo Fontevecchia, ¿no? Que poniendo a Ebe como una mafiosa. Pero bueno, también yo lo entiendo, se lo entiende a Fontevecchia. ¿Por qué lo hace? Porque si uno va a buscarlo, cuando él era un periodista oficialista, como tanto ahora le parece tan horrible nuestro papel de periodismo oficial, porque él fue un periodista oficialista de la dictadura. Y realmente cuando uno ve ese editorial invitando a que volvieran los que habían escapado del país, los del exilio, que volvieran a seguir luchando desde acá, prácticamente actuando en conjunto con lo que era la política de exterminio del gobierno, es lógico que esté preocupado porque la lucha por los derechos humanos siga hacia adelante, porque finalmente en algún momento va a haber que llamarlo a Fontevecchia y preguntarle por qué escribía eso. Entonces me parece que yo entiendo por qué le dice mafiosa a Ebe. Muy bien, señora, seguimos con el tema, en este caso para ver nuevamente la distinta vara respecto del caso Noble y el caso Jock Lender. Lo vemos. La causa Hijos de Noble, el caso Jock Lender y distinta vara. Por un lado, la causa Hijos de Noble lleva más de 10 años de impunidad. Con la ayuda de gobiernos afines al monopolio, con la complicidad de un sector del poder judicial, con permanentes dilaciones y ayudas de factores de poder real en la Argentina, el grupo logró que la causa que tiene como implicada a su dueña nunca llegue a tener un final. Reiteramos la clásica e imprescindible pregunta. Si no son hijos apropiados, ¿por qué nunca se presentaron a ofrecer una muestra de ADN y terminar de una vez por todas con lo que ellos consideran una embestida oficial? La Cámara de Casación pidió que se cruce el ADN de Marcela y Felipe solo con el de 20 familias y no con el de todo el banco genético como lo hicieron los demás hijos apropiados. No es más que evidente que el resultado de entrecruzar el ADN de los Noble Herrera con solo 20 familias va a ser negativo. El fallo, que tiene una parte positiva, ¿no? Porque ordena, ¿no? Autoriza la extracción compulsiva de ADN, pero le pone un límite temporal, que es una situación absolutamente inédita, un límite temporal. Limitando la comparación de los perfiles de ADN obtenidos de las muestras aportadas al Archivo Nacional de Datos Genéticos por parientes de personas detenidas o desaparecidas con certeza hasta el 13 de mayo de 1976. Del 13 de mayo al 6 de junio. Son 3 semanas. O sea, desapariciones producidas solamente en 3 semanas. Es muy difícil determinar cuál es la fecha con certeza, dice la sentencia. Por parientes de personas detenidas o desaparecidas con certeza. Es muy difícil determinar cuándo fue detenido o cuándo desapareció un hombre o una mujer durante la dictadura, porque no hay un registro de detenidos, no hay un registro de desaparecidos, no hay certeza. La Cámara de Casación lo que resolvió es que Marcela y Felipe Noble Herrera tienen que someterse a una extracción compulsiva de sangre. Pero este fallo tiene algunas características. En primer lugar, desconoce un fallo de la Corte de hace 2 años que dijo que la justicia, nadie puede obligar a una persona a extraerse sangre. Me impresiona la forma
que miente con total solvencia Adrián Ventura, ¿no? Que es abogado. Miente en varias facetas de su relato. Desconoce un fallo de la Corte de hace 2 años que dijo que la justicia, nadie puede obligar a una persona a extraerse sangre. Con lo cual el fallo de un tribunal inferior, casación, va en contra de un fallo de la Corte. La Corte resolvió en otros casos que venían de otra manera y cuando no existía la ley nueva. La ley nueva es del 2009 en adelante y los fallos de la Corte son anteriores a esa ley. Así que ahora hay que interpretar la nueva ley. Va en contra de un fallo de la Corte. Y miente también cuando habla de persecución. Ahí no es una mentira, sino es un posicionamiento, ¿no? Persecución política. Las abuelas hace años iniciaron una verdadera persecución respecto de este tema. Y fueron agrandando la pelota, fueron corriendo el límite, la meta. Este caso pudo haber sido resuelto hace 8 años. Sin embargo, sigue abierto y permite que se trate de impulsar una persecución, casi una caza de brujas. Tiempos en los que necesitamos más que nunca preservar la coherencia entre nuestra labor y nuestros principios, ejerciendo consciente y responsablemente nuestra tarea informativa, desechando actitudes oportunistas o manipuladoras. El título de Clarín no es nada sutil. Acá dice, caso Noble Herrera, casación insiste con extracción compulsiva contrariando precedentes de la Corte. Esto no es cierto. Justamente la Cámara de Casación lo que hace es interpretar los precedentes de la Corte y dice justamente que estos precedentes no dicen lo que Clarín dice. La Corte hasta ahora no había dicho que las medidas eran inconstitucionales. En distintos casos se habían rechazado estas medidas, pero por distintos argumentos que en este caso concreto no significan que no se pueda llevar a cabo. Entonces, se está tergiversando seriamente tanto los precedentes de la Corte como lo que ha dicho la Casación en este momento. Desechando actitudes oportunistas o manipuladoras. Por otro lado, la causa Joclender, que no lleva 10 años como la causa Noble, ni siquiera 10 semanas, ¿qué digo? No lleva 10 días. Ya tuvo un rápido pronunciamiento de la justicia que impide al empresario su salida del país. Los medios hegemónicos están todo el día con el tema Joclender. Acusan a Joclender por lavado. Joclender a la justicia. Ollarvide investiga Joclender. El escándalo Joclender. Vamos a cambiar de tema. Joclender. Joclender no puede salir del país. 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 La justicia investiga a todos y debe investigar a todos en la República Argentina. Absolutamente a todos. Para conocer la verdad. ¿Qué se supone? Que la trayectoria épica de las madres ingresa a la duda porque un tipo oscuro u oscurecido hizo o habría hecho de las suyas. Así que los compinches del choreo de la Argentina se escandalizan por metidas de mano antes que de pata. Decíamos que quienes hablan todo el día de Joclender nada dicen de la limitación de la comparación de los ADN en la causa Noble y también ignoran olímpicamente la siguiente noticia. Diarioregistrado.com. Caso Noble Herrera. Marcela Noble Herrera se fue del país. Marcela Noble Herrera, hija adoptiva de la dueña del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, abandonó el país. Lo hizo horas después de que la Cámara Nacional de Casación Penal avalara la extracción sin consentimiento de muestras para comparar el ADN. Estaba leyendo un cable de agencia Telam que dice que la señorita Marcela Herrera de Noble habría salido del país y que posiblemente haya ido hacia Uruguay. ¿Usted me puede confirmar si esto es así o no? Y si es así, si es una estrategia judicial. No, ¿por qué va a ser una estrategia judicial? Marcela, me dice usted. Marcela. Supuestamente la defensa de una verdad que él cree absolutamente, y lo noté dudar un montón. Y cuando le pregunta a Marcela, me da la sensación como cuando volví a mi casa y me olvidaba el celular y me decía, ¿quién es Claudia esta que te llamó? ¿Quién? ¿Claudia? ¿Quién? Empieza a mirar para todos lados como... Era obvio que estaba hablando Marcela. ¿Por qué reitero una vez y sigue pensando lo que está diciendo? Marcela, me dice usted. Marcela. Bueno, la CLO.
Voy a preguntarle sobre esto, sobre esta distinta vara que se ve en estos dos casos, sobre la manipulación, la noción de manipulación también que estaba presente en el otro informe. ¿Cómo lo vio? Bueno, yo no, sobre el caso de Herrera de Noble, yo no tengo información, simplemente lo que estoy leyendo en los diarios es muy sospechoso la forma en que todo esto ha sido tratado, pero viviendo en Londres se da cuenta que yo no tengo mucha información que pueda aportar a esta discusión. Simplemente hay que esclarecer el tema. A ver, Horacio, ¿qué te parece a vos? Bueno, ya que dije antes la palabra tragedia, ¿no? Los dos casos, Joclender y el caso de Noble, son de formación de familias fuera del lazo biológico. Y es evidente el gran contraste que hay en el modo en que trató Eve la situación, con toda la complejidad que tiene, puesto que evidentemente su vínculo con Joclender, que tiene una historia pública conocida, forma parte también del modo en que en la Argentina se produjeron hechos abismales desde el punto de vista de las familias. Y Eve tuvo una actitud libre, emancipada, y la tiene hoy, como lo revela el reportaje de Tiempo Argentino, en llamar a que la justicia investigue la situación. En el caso contrario, es evidente que son hijos de desaparecidos y al mismo tiempo tienen en esa doble condición de hijos de desaparecidos y de herederos del grupo comunicacional más importante de la Argentina. Esto exige para resolverlo no solo los instrumentos jurídicos que evidentemente están siendo entorpecidos y los instrumentos científicos que también están siendo entorpecidos, cosa inusual, por lo menos el entorpecimiento de instrumentos científicos, no tanto los jurídicos, que es habitual en general en la Argentina, ¿no? Exige una dosis de sabiduría mayor de todos, en primer lugar, y una reflexión quizás suplementaria de estos chicos, que evidentemente son portadores también de un drama casi irresoluble en esa doble condición. Y el modo en que se los está afectando hace también a la invitación a que la cuestión de los derechos humanos en la Argentina prosiga de una manera mucho más profunda. Esta vez el tema de los hijos de nombre nos golpea a todos y los debe golpear a ellos de una manera quizás imperceptible, habrá que ver, porque está en juego la herencia de este importante grupo y al mismo tiempo el deber de seguir esclareciendo qué pasó en las tinieblas de la represión. Este problema exige una dosis de todos de mayor imaginación política, ¿no? A ver, Daniel. No, principalmente yo quiero destacar que a partir del 2009 este tema cambia de situación porque votamos una ley. Una cuestión era discutir este tema antes de la votación de la ley del Congreso y las leyes están hechas para cumplirse. ¿Y quiénes votaron esta ley? ¿La votó el oficialismo? Sí, por supuesto, pero ¿la votó solo el oficialismo? No, lo votó la gran mayoría de las dos cámaras. Y como la votó la gran mayoría de las dos cámaras, quiere decir que representa el sentir del pueblo argentino. Entonces ya no tiene que haber más discusión porque hay una ley que claramente habla de la extracción compulsiva como una herramienta para poder llegar a la verdad, que es el tema central en este caso como en cualquier otro, y me parece que no hay nada más que discutir, hay que cumplir la ley, ¿no? Digo, la discusión respecto de la Corte Suprema, cómo evaluó antes de estar esta ley, es otra cosa. Claro, es distinto porque ahora está la ley de por medio, está claro eso. A ver, Barra, sí. Sí, a mí me parece que habría que hacer... Yo preferiría hacer alguna diferencia en cuanto a, bueno, una cosa es que Clarín mienta y manipule sobre la cuestión del fallo, que esté armando una operación política con Joclender, y otra cosa es la información sobre si Marcela se va del país. Marcela no es la que provoca el problema, sino la que sufre el problema, con lo cual me parece que la información sobre su vida habría que tomarla con un poco más de... Sí. Sin duda es una de las víctimas de esta historia, eso es lo que está Por supuesto, por eso, porque es una víctima de esto. Muy bien, vamos a cambiar de tema. En realidad seguimos con el mismo tema, esta tensión que existe entre los medios y los gobiernos. Ustedes saben que esta tensión entre los monopolios y los gobiernos trasciende las fronteras de la República Argentina, pasa en varios países de Latinoamérica. Vemos el informe y lo debatimos. Dale. Corporaciones mediáticas, populismo y democratización de medios en América Latina. Ayer Edgardo Moca, de visita a TVR, destacó la Ley de Medios Argentina e hizo hincapié en la necesidad de democratizar la palabra no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Yo creo que en nuestro país la discusión que se ha abierto y que no se ha cerrado, porque todavía hace falta aplicarla a la Ley de Medios, es una discusión que
pronto va a ser universal, porque es el nuevo modo en el que la democracia está asediada, ya no por poderes fácticos armados que ocupan la calle y dan un golpe de Estado, sino que la condicionan, la pervierten, tuercen y manipulan la voluntad popular. Y entonces yo creo que la idea de democratizar, la idea de abrir, la idea de poner todas las voces en movimiento, forma parte de las reglas de juego de una democracia, que todo el mundo se pueda expresar. Vayamos al caso de Bolivia. El gobierno del andino país intenta frenar, mediante una democrática ley, el racismo y la diaria tergiversación de la Corporación Boliviana de Medios. Contundente al respecto fue el vice de Evo, García Linera, de visita en nuestro país. Vamos a ver la etapa latinoamericana de hoy, que llega de Bolivia. La CIP percibe el abuso de poder en Bolivia. Entre otras cosas, afirmó que obligar a todos los canales a difundir los mensajes del presidente por cadena sería abuso de poder y emisión de propaganda. Lo que no dice la CIP es que la mayoría de los medios de comunicación están en cadena nacional, día y noche contra Evo Morales. Qué extraña que es la CIP, ¿no? Los dueños de los medios de comunicación, no de todos, que son gente de derecha, son dueños de medios de televisión, de medios de radio y de periódicos. Cada día, desde que usted prende el televisor a las 6:30, opinión a los opositores, darle palo al gobierno. La noticia de las 7, de las 20 noticias, 18 en contra del gobierno, 2 para mostrar los crímenes y los asesinatos en algún lugar pobre. Viene el mediodía, otras 18 noticias para mostrar que mal va el gobierno, que no sirve, que no hace bien. En la noche, otra vez el noticiero, y en el programa de comentarios de las 10 de la noche, después del noticiero, otra vez 4 opositores en fila con un lenguaje florido en contra de del gobierno. Hay canales que usan al día 4 horas, 5 horas, impunemente, sin que nadie diga nada, para difundir ideas opositoras, contrarias al gobierno, hasta para insultar y para mentir. Pero si hablamos del gorilismo y la demostración que pretendía hacer un colle de mierda, ignorante, bruto. Después a mí me dicen que a ese indio presidente hay que matarlo. Pero creo que se está acercando la hora de que él sea liquidado físicamente, me refiero a Evo Morales, de que él sea liquidado físicamente, me refiero a Evo Morales. O sea, de eso la CIP no dice nada. Dice que bien, para eso es libertad de prensa. Si a mí me discriminan, el racismo es más profundo contra un presidente, Evo Morales. ¿Qué será el racismo sobre los pueblos, sobre las bases? Entonces hemos decidido, mediante una ley, acabar con el racismo y acabar con la discriminación. Y quienes en este momento rechazan la ley contra el racismo son racistas confesos. La CIP, la Sociedad Interamericana de la Prensa, rechazando esta ley. Sitio oficial de la Sociedad Interamericana de Prensa. CIP, preocupada con elementos de ley antirracista que limita expresión en Bolivia. Es evidente que hay una obscenidad en el uso de la libertad de prensa para uso político, para intencionalidad política. Cuando el presidente va a dar mensajes a la nación importantes, ¿no?, que tienen que ver con temas de Estado, tenga que ser transmitido por todos los medios de comunicación. Por lo tanto, me parece una exageración el oponerse a esto que es algo común en el mundo y más bien mantener un silencio, yo diría cómplice, con este uso abusivo, obsceno, incluso que va en contra de la libertad de opinión, con el pluralismo de la opinión, del uso político que se les da a algunos medios en favor de la oposición y de pensamientos conservadores. Sigamos. En el contexto de unas muy reñidas elecciones en Perú, el referente del republicanismo liberal antipopulista Mario Vargas Llosa, defensor de la libre empresa sin controles estatales, se sintió defraudado por una corporación de medios de su país. Las ironías de la vida, ¿no? Elpaís.com. Vargas Llosa rompe con el diario peruano El Comercio por favorecer a Keiko Fujimori. Cuando estaban haciendo las elecciones y estaban los dos, Vargas Llosa y Fujimori como candidatos, en aquel momento se peleaban a tal punto que Fujimori no lo nombraba. De esa pelea quedó, bueno, que Fujimori fue el presidente. Aquí tengo en mis manos un informe del Banco Mundial
sobre la gestión del ingeniero Fujimori como rector de la Universidad Agraria. Fue su rectorado incapaz de presentar los programas adecuados. El ingeniero Fujimori como presidente del Perú, si en el caso de la Universidad Agraria no estuvo en condiciones de aplicar esa técnica de la que habla tanto para manejar una institución, en resumidas cuentas, bastante pequeña. Usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República. No es tan buen samurái como parecen las fotografías. Creo que sus golpes de sable no dan en el blanco. No es casual que también se esté pronunciando a favor de Humala. En realidad viene como que con una rencilla familiar con la familia Fujimori hace un tiempito, ¿no? Vargas Llosa rompe con el diario peruano El Comercio por favorecer a Keiko Fujimori. Último ejemplo latinoamericano. El presidente de Ecuador se refirió hace unos días al freno que sufre su gobierno en relación a un referéndum que el pueblo de su país votó. Ganamos en más del 59% de los cantones del país la Constitución, lean la transitoria primera, numeral 4, en 365 días como máximo, tener una nueva ley de comunicación. En estos momentos, escuchen para que vean quién es quién en este país, la hipocresía, la doble moral y el cinismo. Se está rompiendo la Constitución, porque han pasado más de 2 años de vigencia de la nueva Constitución y la ley sigue bloqueada en Asamblea por el poder de la prensa corrupta y también por sus corifeos ciertos asambleístas, ¿verdad?, de oposición que bloquean, son los recaderos de esa prensa corrupta. Ellos son los que están rompiendo la Constitución. ¿Qué campaña? Campaña nunca vista, todos los días entrevistas, todos los días comentarios, los amargados de siempre, que se va a acabar la libertad de expresión, que Correa con esto quiere controlar los medios, que el gobierno quiere tener mayoría en el Consejo de Regulación, puras patrañas. Y pese a eso, compañeros, le ganamos con más de 250.000 votos. Esto es histórico. Hemos vencido a la prensa corrupta de este país. Todo tiene que ver con todo, dicen los de TVR. Y todas las corporaciones mediáticas utilizan casi siempre las mismas armas. Así intentó Clarín desprestigiar el referéndum popular impulsado por aquel país. Clarín. Correa impuso controles a la justicia y a la prensa. Para finalizar, y en relación al populismo en sentido negativo utilizado hasta el cansancio por varios referentes político-mediáticos para destrozar a América Latina, un brillante Eduardo Galeano. Yo estuve en Italia hace unos meses y en una conferencia de prensa ya me tenían aturdido con las preguntas sobre el populismo en América Latina y la demagogia, el peligro del populismo. Yo les dije a los tanos, por favor, somos amigos, confíen en mí, yo no los voy a defraudar, no les estoy mintiendo, no hay peligro de populismo ni de demagogia en América Latina, no se alarmen, les aseguro que no hay peligro, les dije a los italianos, les aseguro que Silvio Berlusconi no tiene la menor influencia en América Latina. Bueno, muy bien. A ver, Ernesto, ¿por qué piensa de alguna manera que esta situación entre medios de comunicación, esta tensión entre medios de comunicación y gobiernos está ocurriendo en toda Latinoamérica o en gran parte de los países que componen la región, ¿no? Yo creo que tenemos en ese campo lo que típicamente llamaba Gramsci una guerra de posición entre el poder corporativo y el poder popular. Y el poder corporativo se organiza en distintos ámbitos y uno de esos ámbitos, uno de los más importantes en realidad, son los medios de comunicación. Yo recuerdo en ese diario peruano con el que rompió ahora Vargas Llosa, una vez me hizo una entrevista hace un par de años un periodista del Comercio y la primera pregunta que me hizo es ¿cuál es la estrategia correcta para derrocar a la dictadura venezolana? Bueno, ese periodista era un idiota, evidentemente, pero en una forma menos idiótica, muchos medios de comunicación presentan las cosas sesgadas de esta manera. Hace unos meses estaba leyendo en el New York Times un artículo escrito por una periodista de Clarín, Matilde Sánchez, en la cual denunciaba
la persecución a la libertad de prensa en toda América Latina y hacía una defensa cerrada del Grupo Clarín y, por supuesto, denunciaba lo que ella llamaba la represión a los medios de expresión en Venezuela. Bueno, en Venezuela, de los 5 diarios más importantes del país son opositores y publican sin que nada les coarte su acción. De los medios de difusión, arriba del 80% están en manos de los opositores. O sea que si de algo se puede acusar al régimen venezolano es no haber tenido una política más agresiva para crear un sistema alternativo de radiodifusión en el cual la perspectiva del gobierno se plantee claramente. Yo creo que esa lucha por el control de los medios de comunicación es una lucha que se tiene que dar democráticamente, no es cuestión de cerrar medios de comunicación a menos que incurran en posiciones extremas que afectan al régimen democrático, pero tiene que darse a través de una política de inversión de las fuerzas populares en los medios. Hace un año yo dije que necesitamos muchas páginas 12 y muchos programas 6, 7, 8 en la Argentina. Y esa es una de las áreas fundamentales en que la lucha tiene, me parece, que darse. ¿Y usted está viendo gobiernos populistas así tal cual lo ven desde Europa en la región, con el corte de populismo latinoamericano? Bueno, para mí, como usted sabe, el populismo no es un término peyorativo. No, por supuesto. El populismo es simplemente la interpelación a los de abajo frente al poder constituido. Ahora, eso se puede hacer desde la derecha, sin duda, y se puede hacer desde la izquierda. Pero en el caso, por ejemplo, de Europa, tenemos un populismo que es predominantemente de derecha, mientras que el poder parlamentario es más mezclado. En América Latina, el poder parlamentario históricamente se constituyó a través de oligarquías locales y se hizo fuerte en los parlamentos para resistir las perspectivas de cambio que se iniciaban desde el Ejecutivo. Si quiere usted tener un ejemplo histórico lejano, la llamada revolución constitucionalista en Chile contra el presidente Balmaceda, que quería nacionalizar la minería, fue una revolución que se fundó en el poder parlamentario. El antipersonalismo frente a la política de Irigoyen tenía una orientación similar. Y siempre estos procesos que llevan a la dilución del poder en instituciones muchas veces tienen ese carácter conservador, reaccionario. Porque hay que pensar, se habla mucho de la defensa del institucionalismo, pero hay que ver que las instituciones no son algo neutral. Las instituciones son una cristalización de la relación de fuerza entre los grupos. Y por lo tanto, cualquier política de cambio tiene que respetar el juego institucional, pero muchas veces tiene que ir más allá de lo que las instituciones permiten. Daniel, estaba pensando que hiciste una serie bien interesante con los presidentes latinoamericanos, después un libro sobre el tema, ampliando algunas de las cosas que veíamos en la serie para televisión, y este tema obviamente salió, ¿no? ¿Cómo lo viviste, cómo lo sentiste, cómo lo pensás? Sí, yo estaba pensando justamente en la serie, cuando escuchaba recién lo que se hablaba de Ecuador y lo de Bolivia. Pensaba que hay dos grandes, hay muchas regularidades en casi todos los presidentes, muchas cuestiones en común. La primera es que el crecimiento en los 2000, todos lo plantearon vinculada a la distribución, que la distribución era la distribución de la riqueza, era la palanca del crecimiento, y no había que esperar que desborde o que gotee el crecimiento para que alguien reciba algo. Pero uno de los temas de democratización, así como la democratización de la riqueza fue puesta en primera instancia para todos los presidentes, fue la democratización de la palabra. Y realmente todos los presidentes, prácticamente todos, enfrentaron este problema. Es una cuestión como el segundo o tercer tema que ellos mismos sacaban respecto de los grandes desafíos, tenía que ver sobre el tema de la democratización de la prensa y la democratización de la palabra. Pero tuve la oportunidad, por suerte, de verlo a Lula después de que Dilma ganara las elecciones.
y volverle a preguntar sobre estos temas. Y él me dice que ellos hicieron un estudio donde el 85% de los artículos que sacaron los principales diarios de Brasil antes de las elecciones de Dilma fueron negativos. 85%. 85%, de cualquier manera, ganó Dilma por un margen bastante amplio. Y uno veía lo de Evo, algo debe estar pasando con los medios porque a pesar de todo este esfuerzo, ganó Evo. Y uno lo ve a Correa y Correa ganó por un voto por ahí algo está mayoritario. Con la gente también. No, por eso digo, algo está pasando y la desesperación de la Argentina, ¿no? Pocas veces algún presidente ha sido tan atacado, una presidenta ha sido atacada tanto como ha sido Cristina. Sin embargo, de aquí a octubre todos ven que indudablemente el apoyo popular que tiene es irreversible el triunfo, a tal punto que, como sabemos, muchos candidatos, aunque lo festejen con globos, pero en realidad lo que están festejando es su falta de valor, ¿no? Su falta de presencia como líderes para enfrentar a Cristina. Así que algo está pasando con la gente. Alguna cuestión de no creer en lo que dicen los medios, por lo menos como tradicionalmente ocurría, en América Latina empieza a estar sobre la mesa y nos obliga a un nuevo debate, ¿no? Una discusión distinta respecto de la importancia que tiene llegar al gobierno para disputar con las corporaciones la pelea por el poder. A ver, Horacio. Bueno, sin duda los problemas con los medios son similares y hay que destacar el papel pionero que tuvo en la Argentina la discusión sobre la ley de medios. Y repercute ahora en la decisión de Vargas Llosa de retirar sus escritos del diario El Comercio. Cualquiera sea el trasfondo de esta decisión, revela hasta qué punto nuestras sociedades están volátiles, como son nuestras sociedades. También se pueden producir eventos como este ante la situación que vive el Perú. Si son ciertas las noticias del triunfo de Humala, es una gran evidencia de un progreso para la democracia latinoamericana que tenemos que saber valorar enormemente, al mismo tiempo que si fuera posible un triunfo de Fujimori, evidentemente un retroceso para Latinoamérica tan gigantesco sería, digamos, la base de operaciones que permitiría proseguir con la tarea de hacer mella de los gobiernos populares del continente. En ese sentido, creo que la actitud de Vargas Llosa es interesante realmente. Me parece que es interesante porque revela hasta qué punto están en situaciones de abismo todas nuestras democracias incipientes, profundizadoras, en condiciones de descubrir aún más, en forma más reflexiva, sus límites para poder conocerlos y superarlos y poder, evidentemente, crear nuevas formas de imaginación social y política. En ese sentido, me parece que, digamos, el fujimorismo es algo que deberíamos estudiar mejor de cómo se apodera de una instancia de ese tipo, de la opinión pública, y revelar hasta qué punto la condición de intelectual de Vargas Llosa tiene esta, lo digo por razones obvias, ¿no? Tiene algo que puedo reconocer hoy como la enorme complejidad de este personaje. Muy interesante. ¿Orlando? Sí, por un lado pensar que respecto, el informe fue muy completo y hubo informes interesantes acerca de los medios. Sí. Que tienen que ver, por supuesto, con la posición política. Yo le recordaba hoy a González que había asistido a una conferencia en la librería Gandhi cuando recién comenzaba Carta Abierta, hace muchos, no sé, 2 años y medio. Estaba Nicolás Casullo, fallecido hace poco, hace un tiempo, y luego publicó en Página 12 un texto muy interesante sobre los medios en el momento de aquella, que lo mencionaba Laclau, en el tema del campo o del negocio sojero, para ser más preciso. Entonces, ese golpe de Estado, si querés, a través de los medios. Y Casullo decía, y dice, porque está escrito, que los medios eran de derecha. En realidad esto no lo dice solo Casullo, lo dice la historia de los medios en el mundo. Y lo dicen desde libros de Homo Videns, desde Humberto Eco, desde Ramonet, tipos que han estudiado los medios en lo más profundo, y lo digo yo, que los he estudiado desde mi praxis. Cuando veo que periodistas usan un mensaje antigobierno, como sea en el caso de los derechos humanos, o en el caso de las madres, o en el caso directamente de la política, pienso que más allá de que los medios sean dominantes por el capital, por la inversión, por la tendencia, los que dan el cuerpo son los periodistas. Es decir, no es obediencia debida.
Yo no vengo acá con obediencia debida a militar por el kirchnerismo porque me obligan. ¿Está claro? Uno es adulto, así tenga 22 años, porque puede ser adulto para hacer una revolución, como de hecho ha habido, y puede ser adulto para militar. La pregunta que uno se hace es ¿por qué hay tantos conglomerados en esos medios dominantes? ¿Qué es lo que ha pasado en esa aventura del periodismo sobre los hombres? Y hoy Aliberti, refiriéndose a un protagonista de la sociedad periodística, habló de mimetismo. Mimetismo en la fauna, sabemos lo que es, un animal que trata de mimetizarse con partes de la naturaleza, con su pelaje, con su piel. Yo voy a usar un término que yo soy involucrado. Un periodista es dúctil. Dúctil es un metal que permite tomar muchas formas. Es el metal dúctil, permite sin romperse. Y un periodista puede pasar de un medio a otro, de un mensaje a otro, de una ideología a otra sin romperse, porque es dúctil. Yo he sido dúctil mucho tiempo, por eso puedo hablar como un ex drogadicto desde el lugar de la salud. Muy claro. A ver, barra cortito, por favor. Lo mío es, no sé si cortito, depende de la No, tiene que ser cortito. No, es porque una pregunta para él. Se la hago otro día. ¿La hace otro día o la hacemos cuando volvemos? La hacemos cuando volvemos. Es otra o alternativa. te la hago y queda como suspenso. Ah, bueno, dale, puede ser eso. Hagamos eso, dale. Claro, y da paso de tiempo. No, hágala. Veía esto de la CIP, que funciona como si fuera un organismo internacional y que llega a los países como si vinieran a controlar, como si fuera la Comisión de Derechos Humanos, si fuera la OEA, fuera alguna cosa así, y después da un fallo, con lo cual a un Estado nacional se tiene que soportar que 4 tipos que tienen plata, para decirlo de forma brutal, le vengan a decir qué está pasando con ese gobierno, con ese Estado nacional. ¿Cómo hacemos para que eso deje de suceder? En el próximo bloque. Ahora les quiero contar otra cosa. En el próximo bloque nos contesta Ernesto Laclau. En este invierno viví la intensidad de Mendoza, espectaculares centros de invierno para el mejor esquí. Escapate a la tierra del vino, sentite pleno, disfrutá de la excelente gastronomía regional y de la variada agenda de eventos y espectáculos culturales. El invierno es más cálido en Mendoza. Vamos a un corte, ya volvemos. Serás mi paz por tan solo unas horas, lejos de todo, una geisha en la sombra, música de penumbras, y nuestra imagen sobre la pantalla azul. Noche, noche de hoy, que dure la noche, noche de hoy, que dure la noche. Con vos estoy, con el rayo yo lo iré.
acá estamos, nuevo bloque de 678. Barragán, quedó la pregunta, hágala por favor nuevamente. Sí, la pregunta era para aprovechar que está la Clo acá gratis y no me va a cobrar nada. Y no, sobre esto de la CIP, que es como un... ¿Qué es la CIP? Un consorcio de empresarios que funcionan como un organismo internacional que llegan a un país y a un Estado nacional le hace una especie de fallo sobre cómo está haciendo las cosas al respecto de los medios. Y me preguntaba cómo puede hacer un Estado nacional para protegerse de este tipo de injerencia que... Sí, yo no sé exactamente en el caso de la prensa. Evidentemente la única forma de defenderse de ese tipo de agresión corporativa es formar organizaciones distintas. Por ejemplo, que se organiza a nivel interamericano una organización de signo alternativo, del mismo modo que la reunión de Davos ha sido compensada por las reuniones de Porto Alegre, que haya foros alternativos a través de los cuales se revele la realidad de lo que está ocurriendo en el campo de la prensa. Y eso es algo que tiene que ocurrir a todos los niveles. Stiglitz, el premio Nobel de Economía, cuando se encontró con Cristina Kirchner le preguntó cómo se podía hacer para reformar los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc. Y la respuesta de Stiglitz fue: no hay forma de reformarlos. Lo único que se puede hacer es crear organismos paralelos. Y bueno, de alguna manera, no en el campo de la prensa, pero en el campo económico eso está surgiendo. Finalmente, si se concreta el proyecto del Banco del Sur, eso va a ser una forma de financiación alternativa que va a transformar al Fondo Monetario Internacional en una entidad con la cual se van a mantener relaciones protocolares distantes. Claro. Y ya Brasil, Uruguay, Argentina tienen solo relaciones formales con ese tipo de instituciones. O sea que me parece que ese es el tipo de cuestión. Gramsci decía que la única forma de responder a la hegemonía de los sectores de poder es con una contrahegemonía que empiece a organizar institucionalmente las cosas de otra manera. Más que eso no puedo decirte. Muchas gracias. Muy bien, ¿querés, Horacio? Bueno, no, Ernesto ha dado una idea que me parece que debe ser tomada. Evidentemente una coalición de periodistas y de órganos de prensa efectivamente independientes y capaces de mantener la potencialidad. La crítica haría hoy de Latinoamérica, sería equivalente a un gran oleoducto petrolífero que atraviese desde Caracas, Buenos Aires, pasando por las grandes capitales en términos emancipadores, ¿no? Estaría bueno. El oleoducto de una CIP alternativa. Exactamente. Muy bien, vamos a hablar un poco de política. Ahora, en este caso, ustedes saben, salió Alfonsín de Narváez, una fórmula rara, digamos. No, González Fraga. Sí, González Fraga, pero digo, González Fraga, el segundo, el candidato a vicepresidente, yo decía la alianza a nivel de la Y le echó con dulce de leche. Ese me gustó. Vamos a ver el informe y lo debatimos, dale. Novedades de la OPO deshilachada. Las colectoras de Mañeto. Las colectoras o listas de adhesión a Héctor Mañeto que habían sumado el día viernes a Javier González Fraga como vice del radicalismo, oficializaron ayer por la mañana la fórmula de Ricardito Alfonsín con el líder del antipopulismo, Francisco de Narváez. Hay coincidencias centrales que es rescatar a la República de la mano del populismo. Veamos cómo el archivo pone en evidencia la inconsistencia de la fórmula mañetista. Es lamentable lo que uno asiste. Me hace la reflexión de la poca consistencia ética en este nivel de la política, porque no hay una biografía que pueda sostenerse 48 horas, ¿no? Es decir, cambian con una rapidez, se desdicen, se contradicen. Usted también se mostró predispuesto a realizar algún tipo de acuerdo con de Narváez. Eso en realidad, mucho más de lo que nosotros hemos hablado sobre eso, han hablado los medios de comunicación. ¿No lo contempla? Que se sume al Frente Nacional Progresista. De ninguna manera. Francisco de Narváez y Ricardo Alfonsín presentan su acuerdo electoral de cara al mes de octubre. Allí estamos. Ricardo, para nosotros es un honor
recibirte en este plenario. Estamos todos deseosos de escuchar tu mensaje. En la provincia de Buenos Aires, entre el Frente para la Victoria y el projusticialismo de Narváez, hay una disputa interna entre el neomenemismo, el neonoventismo, que encarna de Narváez, el neomenemismo, el neonoventismo, que encarna de Narváez, aunque sin mucha coherencia interna también. Estamos todos deseosos de escuchar tu mensaje. Me gustaría preguntarle a de Narváez, Macri, ¿qué es la política para usted? Hay quienes que dicen que es la búsqueda del poder, no es lo que yo pienso. ¿Qué piensan? Que en el caso de que exista alguna tensión entre ética y política, ¿cuál prevalece? Me gustaría preguntarle también a de Narváez, ¿qué piensa usted de la relación entre ética y economía? ¿Cómo juzga el capitalismo desde una concepción ética? ¿Cómo se garantiza la libertad? Entonces estoy seguro que de Narváez me diría, como no prohibición. Pero eso no es la libertad, mi querido amigo. Queridas amigas y queridos amigos del peronismo de la provincia de Buenos Aires, quiero agradecerle a Francisco, en particular, esta invitación, su generosidad y su valentía. ¿Que se sume al Frente Nacional Progresista? De ninguna manera. El subconsciente traiciona al candidato a presidente, dejando en evidencia la endeblez del binomio. Se van a llevar una sorpresa los que pretenden decir que este acuerdo supone resignaciones. Pocas veces vamos a hacer tantas transformaciones juntos. Pocas veces vamos a hacer tantas transformaciones juntos. Que no tengan miedo al cambio. Nada hay más reaccionario que el cambio, que el miedo. Nada hay más reaccionario que el cambio, que el miedo en la política. Como cierre, veamos las notables palabras de Raúl Alfonsín pronunciadas en 1992 acerca de la relación entre el conservadurismo y la UCR. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Francisco de Narváez y Ricardo Alfonsín presentan su acuerdo electoral de cara al mes de octubre. Ricardo, para nosotros es un honor recibirte en este plenario. Estamos todos deseosos de escuchar tu mensaje. Lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Quiero agradecerle a Francisco, en particular, esta invitación, su generosidad y su valentía. Lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Bueno, muy bien. Contundente, ¿no? Impresionante el informe, muy interesante. Ahora, Alfonsín en un momento se hacía la pregunta sobre la tensión entre ética y política. ¿Qué prevalecía? Se preguntaba Alfonsín. Está claro, ¿no? Nada más. Sí. El informe ese, que a ustedes como invitados les hago una pregunta vaga y amplia. Cuando vemos ¿eso es un recorte? Que Ricardo Alfonsín haya dicho eso en ese instante y esté en ese escenario con ese, ¿es un recorte de la realidad? Sí, es un recorte que genera contradicciones, ¿no? Que muestra. Que muestra contradicciones, sin duda. Es como calar la sandía, varones. Es un ejemplo perfecto. A mí me hace recordar una anécdota de Balbín, que era en el año 57. Balbín salía del despacho de Aramburu y los periodistas le preguntaron: ¿cree, doctor Balbín, que el gobierno militar quiere perpetuarse en el poder? Y él contestó: no hay peligro de continuismo mientras dure este gobierno.
De alguna manera es ese tipo de cuestión que es típico del camaleonismo radical. De ahí no va a brotar la hierba. Claro. Sí. Pero yo hace un año había predicho, y lo había conversado con Agustín Rossi justamente, yo decía la fórmula tiene que ser, de la oposición va a ser Alfonsín Wiener. Y estuvo casi por ser, pero se lanzó a esta desesperación de conseguir votos en la provincia de Buenos Aires, que no le va a traer, me parece, tantos votos con el que él piensa, y están en un callejón sin salida. Yo dudo mucho que Wiener se vaya a lanzar a una fórmula alternativa a tratar de constituir otro espacio progresista, como ellos lo llaman, pero de todos modos me parece que más o menos el resultado de las elecciones de octubre está cantado. A ver, Daniel. No, a mí la verdad que no lo había escuchado antes a Ricardo decir estas palabras y me da un cierto dolor porque tengo mucho afecto personal. Es un tipo muy honesto y muy trabajador. Y la verdad que lo escucho y me parece que se desorientó en algún momento justamente quizás por la desesperación de pensar que hay sumas, que no hay sumas, algunas restan. Digamos. Yo creo que claramente acercar al radicalismo, que nosotros queremos reivindicarlo una y otra vez, porque en realidad la historia política argentina tiene que ver con dos grandes partidos que históricamente estuvieron vinculados a los sectores populares. Nosotros valoramos mucho el radicalismo y los sectores que representa, y el peronismo y los sectores que representa también, y después han tenido en distintos momentos situaciones diferentes. Ahora, correr al radicalismo en este momento, después de todas las vicitudes del radicalismo, un radicalismo que estaba en condiciones de recuperarse, y por supuesto de la mano de Alfonsín y no de Cobos, por ejemplo, volverlo a colocar atrás de una fuerza claramente conservadora y de derecha, que en la ciudad está reflejada por Macri, es como colocar, yo discutía con algunos amigos radicales que estaban desesperados, pues esto nos va a llevar quizás a que el radicalismo vaya atrás de Macri, y de ninguna manera nosotros imaginamos que nuestra fuerza puede colocarse en esa dirección. Así que me parece que es un desacierto notable, ¿no? Y no ayuda a la democracia unirse en contra de. Ya tuvimos experiencias de que si no hay un proyecto común, unirse en contra de, en este caso, del gobierno nacional no lleva a nada, ¿no? Estaba viendo el tape y me llamaba la atención que antes Ricardo Alfonsín y de Narváez, Francisco de Narváez, se llamaban por nombre y apellido. Y decía, a partir de ahora se dicen Francisco Ricardo, y me quedé pensando por qué ese cambio, y después encontré la respuesta, porque con el acuerdo que hicieron mutuamente se perdieron el respeto. No, muy bien, Javita. Psicochiste, un psicochiste. A ver, Horacio. Tomando el tema de Barón, de qué significa este montaje, pues efectivamente no cualquier montaje va al núcleo de una verdad, ¿no? Exacto. Y en este caso, evidentemente alude, o me recordó el fantasma de Papá Hamlet, apareciendo desde las tinieblas, retando al hijo, ¿no? O indicándole tareas que en este caso son incumplibles. En realidad aparece Alfonsín como un espectro del pasado, hablando del centro izquierda, y aparece Hamlet hijo. Lo estoy ennobleciendo mucho a Ricardo, a pesar de que coincido con lo que dice Daniel, y haciendo un frente de centro-derecha. Yo creo que en ese sentido la tradición radical, que son vastas, ambiguas, con las cuales hemos dialogado durante tantos años, están en peligro hoy. Y eso es un hecho de profunda relevancia para la historia política argentina. Yo diría desde la política tomada en sentido más amplio y más genuino, ¿no? Da escalofríos este montaje. Si me permitís, sí, claro. Este tema de por qué correrse a la centro-derecha, es que quizás todo el espacio nacional popular, todo el espacio progresista, está ocupado por el kirchnerismo hoy, prácticamente todo el espacio. Entonces, cuesta mucho encontrar una ubicación con alguna oportunidad en octubre desde esa perspectiva. Y es justamente todo lo contrario que le decía Ricardo Alfonsín a Tonietti. Digamos, si tienen una ética, los grandes líderes van a competir, a exponer sus ideas independientemente del resultado electoral. Entonces, por un resultado coyuntural, me hace recordar el Pacto de Olivos y tantas otras situaciones donde el radicalismo renuncia a tener un futuro simplemente para jugar en la coyuntura
un resultado puntual que es el de acá el de octubre, cuando en realidad uno puede tener un revés electoral y que eso lo fortalezca por la constancia y por la coherencia hacia el futuro. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Señor, no, que si puedo decir algo, que muchas veces el carácter de conservador de una fuerza política no está dada por la ideología explícita de esa fuerza política, sino por lo que representa en una cierta coyuntura. Exacto. El Partido Comunista Argentino en 1945 no tenía una ideología de derecha, pero fue la punta de lanza de la Unión Democrática que constituía la alternativa conservadora en el país. O sea, yo creo que una fórmula Alfonsín-Wiener hubiera sido una centro-derecha decorosa. Un arreglo Alfonsín de Narváez es ya un mamarracho. Claro. Señores, vamos al corte, ya volvemos, dale. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre. Si lo que estás buscando es que sea todo para vos, si estás ambicionando un futuro. Muy bien, hemos vuelto, acá estoy, hemos vuelto para decirte que esta Argentina trabaja en el presente pensando en el futuro. Le he pedido tanto a Dios y al final oyó mi voz. El día anterior a la entrega de las netbooks los chicos no podían dormir, estaban ansiosos, fue increíble para ellos. Y el proceso didáctico mejora muchísimo, un aprendizaje a través de lo que a ellos les gusta. Tiene un programa multimedia que nos permite editar videos, fotos, música. Mi hijo, mi profesor, porque nos enseña a las dos, a su hermana y a mí. Ahora estoy en un programa de química, me permite dibujar átomos, moléculas y después se los paso a la profesora y me los corrigen en la computadora. Los estudiantes de las escuelas secundarias públicas reciben la netbook, las usan durante su escolaridad y si se gradúan en tiempo y forma, se las quedan. La verdad que estoy feliz con las netbooks, están buenísimas. Es solo una cuestión de actitud. Si lo cuentas no se cumple el deseo. Tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía. Muy bien, señores, estamos terminando ya el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a la gente que se acercó aquí al estudio a participar del programa. A todos ustedes, muchísimas gracias. Estimado Filmus, muchísimas gracias también. Gracias a ustedes. Por participar del programa, ha sido un placer.
Llévatelo, Filmus. Horacio también, muchísimas gracias por haber venido al programa, es un placer. Lo mismo, Ernesto, realmente muchísimas gracias por haber participado del programa, ha sido un placer enorme. Un lujo Un aplauso para tenerlo. varones, un aplauso para varones. Un aplauso para varones también. ¡Vamos, varones! Así está la cosa, señores, así está la cosa. Y esta vela es para mis abuelos también. Señores, nosotros nos vamos a encontrar el martes, mañana no hay programa, el martes a partir de las 21 horas, como es habitual, con 678. Chao. It was in Pittsburgh, late